tensores vamos a poder evaluar, vamos a evaluar la sensibilidad. En este caso la sensibilidad va a ir de toda la parte externa del antebrazo hasta el dedo pulgar y el dedo índice. Otra raíz nerviosa, la C7. ¿Qué va a hacer? La raíz motora va a ir a inervar el tríceps, va a ir a inervar los flexores de la muñeca y extensores de los dedos. Ya vamos a evaluar el reflejo tricipital. ¿Y dónde va a ir a inervar? Principalmente al dedo malcriado, al dedo medio de las manos. Otra raíz, la C7. Esta va a ir a inervar la parte motora, va a estar encargada de los músculos interóseos y los flexores de los dedos. El reflejo también vamos a evaluar con estilo radial y estilo cubital, es el nombre anterior. Entonces, ¿dónde va a ir a inervar? Toda la cara lateral interna de lo que es el antebrazo, incluido el dedo meñique. La raíz D1 va a ir a inervar los músculos interóseos. Vamos a evaluar algunos. Los reflejos no van a estar alterados en este caso. Y la sensibilidad a la cara interna del brazo, incluido la parte superior interna del antebrazo. Entonces, esas raíces nerviosas son las que mayormente tienen problemas. ¿Y cómo se van a evaluar? Aquí viene la parte que a nosotros nos interesa. Tenemos la maniobra de Sperling. Maniobra de Sperling. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener al paciente, tenemos al paciente sentado, el médico va a estar detrás de él, parado detrás de él, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar las manos sobre la cabeza del paciente, ¿ya? Vamos a poner las manos y vamos a ejercer ligera presión hacia abajo. Obviamente no se van a olvidar nunca, tenemos que mencionarle al paciente qué vamos a hacer. Vamos a pedir al paciente que flexione ligeramente la cabeza hacia uno o el otro lado. ¡Salud! Ya está, ya se ha contagiado. Hacia uno o el otro lado. ¿Qué hacemos? Flexión, movimiento lateral hacia la derecha y nosotros ejercemos presión en la parte superior. Si se mueve hacia la izquierda, presión en la parte superior. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Si hemos dicho que va a haber dolor, no, las raíces nerviosas van a ser principalmente las cervicales las que se van a afectar, ¿ya? Póngale el ejemplo de que el paciente viene, doctor, me duele esta parte de mi cuello, me duele desde hace, no sé, pues, una semana. ¿Qué estaba haciendo? Nada, estaba trabajando. ¿En qué trabaja? Cargo quintales de azúcar en mi cabeza. Ya estamos en problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La maniobra de Sperling. Dolor en el lado izquierdo del cuello. El paciente va a llevar la cabecita hacia el lado derecho y voy a presionar yo. Ay, doctor, me ha calmado el dolor. Oh, magia. Al lado izquierdo voy a presionar. Doctor, me está doliendo otra vez. ¿Por qué? ¿Qué habré hecho? ¿Habré hecho algo mal? Nada, están dormidos, con luz prendida, pueden lograr en sus caras, con el interno. Va a haber una compresión radicular del lado izquierdo. Si estamos hablando de una radiculopatía, muy aparte del movimiento o afectación de la extremidad, muy aparte de eso, ¿ya? ¿Qué hacemos si no está en esta posición? Nosotros presionamos más la raíz afectada. Pero si presionamos al lado contrario, estamos liberando esa presión sobre la raíz afectada. Por eso es que disminuye el dolor. Aparte de la maniobra de Sperling, tenemos maniobras de Valsalva, donde dicen, vamos a pedir al paciente que cierre la epiglotis, que inspire profundo y cierre la epiglotis, haciendo que aumente la presión intraabdominal. Después de una inspiración forzada máxima, se realiza una expiración forzada con la glotis cerrada, lo que te va a dar un incremento de la presión intratecal y por lo tanto el dolor cuando se trata de una radiculopatía o por el canal o una alteración una radiculopatía, va a incrementarse el dolor. Entonces las preguntas, primero, maniobra de Valsalva, cuando ustedes están pujando en el baño para hacer popis, ¿verdad? Maniobras de Valsalva. ¿Por qué se desmayan los que levantan mucho peso en el gimnasio?
¿Por qué se desmayan? Sí. Porque son giles. Mucho las extremidades para ayudar a los músculos y falta cerebro. Y falta cerebro, sí, falta cerebro, son tarados esos. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? También está relacionado con un tipo de maniobra de Valsalva donde se van a activar ciertos nervios vagales y van a bajar la presión. Y con esa baja de presión tiene que ver lo que dice Karin. Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, igual tiene que reiniciarse el paciente. ¿Ya? Otra pregunta, ¿cuál es la presión intratecal? ¿Qué es la presión intratecal? Naranja. El que responde no da examen hasta contar 3, 1, 2, 3. No he dicho el que responde bien, no más, el que responde cualquier cosa puede haber salvado. No, esa sería presión intraabdominal. Es todo lo que hay dentro del canal medular, dentro de las meninges, todo lo que es el raquis, ¿ya? Presión intratecal, dentro de lo que es la parte del líquido cefalorraquídeo, para que me entiendan. Si les voy a seguir explicando, se van a dormir más. Maniobra de Nafziger-Jones. La maniobra de Nafziger-Jones hace referencia a lo que alguna vez, si no me equivoco, ustedes han jugado. Se acercan, te puedo hacer desmayar, te puedo hacer dormir en un ratito. Y una chalina envuelta en el cuello, inspirar, respirar profundo y se desmayó. ¿No es cierto? ¿Han jugado? ¿Han visto? ¿Sí? ¿Cuándo eras qué? ¿Cuándo eras chiquito? Chiquito, sigues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprimir las venas yugulares. De preferencia el paciente tiene que estar o sentado o en decúbito, ¿ya? Dorsal. Vamos a comprimir las venas yugulares, ¿ya? Lo que va a incrementar la presión intratecal nuevamente, ¿ya? Lo que va a producir un aumento del dolor en la radiculopatía. Otra vez, tantas fotos te pide. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿No hay luz aquí? Pero mejor, los hombres dicen que pueden orinar donde sea, ¿no es cierto? De pie, ¿sí? Y las mujeres tienen que buscar el oscurito para que no se vea su oscurito, ¿verdad? ¿Está bien eso, no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el paciente en decúbito sentado? Por ese riesgo que existe de una alteración de la presión y una estimulación vagal para que después se vaya a desmayar. ¿Ya? Entonces, Nafziger-Jones. Ya, me voy a fijar la hora. Qué mala suerte falta. Vamos bajando la columna dorsolumbar. ¿Qué pasa en esta región? Dice, el hecho de que las primeras costillas van a formar parte, van a integrar, van a formar parte de esa caja torácica, ¿ya? Va a ser muy difícil la movilización de la columna dorsal. Entonces, se articulan con las vértebras dorsales y el esternón que van a impedir el movimiento de flexoextensión y casi lateralización de las vértebras. ¿Están implicadas dentro de los movimientos respiratorios? Sí. ¿Va a haber ligero movimiento en la lateralización? Sí. ¿Ya? Pero son movimientos muy limitados, ¿no es cierto? Entonces, más van a participar en los movimientos de rotación y de expansión. Lo que les decía, inspiración, ¿no es cierto? Eres petizo, pero quieres alcanzar algo y te estiras así, y metes la panza y te estiras y aumentas el tamaño, ¿no es cierto? También relacionado. La rotación, vas a rotar de uno a otro lado, también está asociada en esos movimientos lo que es la columna. Como índice de movilidad vertebral dorsal, principalmente estos movimientos, pero el mayor movimiento de la columna dorsal va a estar presente entre la D7 y la D8, principalmente. D7 y D8. ¿Qué podemos ver en esta región, en la columna dorsal o en la columna dorsolumbar? Durante la inspección,
nosotros, sea grande o sea chico, de preferencia los grandes, ¿no es cierto?, tenemos que dar unos pasos detrás del paciente para poder ver bien, un área bien iluminada. Traten de que no entre solamente la luz por un lado, porque ciertas curvaturas anatómicas del cuerpo pueden generar sombra y vas a decir, aquí hay algo raro, y no, es solamente una alteración visual. Entonces, situado a pasos de distancia del paciente, vamos a observar de frente, de perfil y por detrás. Lo que les he dicho a los del gabinete, cuando entremos a la columna, vamos a vernos pelados, sin ropa, no, ¿verdad? Vamos a evaluar el grado de nutrición, alteraciones cutáneas, toda esa parte general que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Piel, cómo está el vello corporal, manchas, cicatrices, tatuajes, piercings, todo lo que se les pueda ocurrir para evaluar en la región de la columna. Alteraciones, lo que habíamos hablado en algún momento. Normalmente, una vista posterior, normalmente la columna tiene que mantener una línea recta. Pero ¿qué ocurre con los de ahora, incluidos ustedes? Sus mochilas, ¿no es cierto? No hacen ya no es su mochila del Francesco. Entonces, ¿qué ocurre con las mochilas? Tiene para colgarse en los dos lados. ¿Y qué hacemos para que se vea más chala, como me han dicho hoy día? En un solo lado, ¿verdad? ¿No es cierto? Y andan así chuecos, ¿verdad? Hay una alteración en la postura, lo que va a alterar esta línea que deberíamos tener en la espalda. Vamos a presentar curvaturas laterales anormales denominadas como escoliosis. Vamos a una vista lateral. Normalmente hemos hablado de que la columna vertebral tiene curvaturas anatómicas normales, pero vamos a encontrar una cifosis en la región dorsal. Normalmente las curvaturas, la curvatura cervical tiene una lordosis, una cifosis, la curvatura dorsal, una lordosis, la curvatura lumbar, y una cifosis, la columna sacra. Normalmente. Pero cuando se van a describir como tales, como cifosis y lordosis, es porque las curvaturas anatómicas están más pronunciadas. Ejemplo, ahí está rascándose su mano el Imanol. ¿No es cierto? ¿De qué es ejemplo? Ya está rascando su botella, su Fanta Pac-Man. Entonces, el aumento de las curvaturas, la pronunciación mayor de estas curvaturas. Ustedes están sentados todo el tiempo chuecos para tener eso. ¿Y qué vamos a hacer para evaluar? Maniobra de Adams. Cuando hablamos de la maniobra de Adams, dice, se pondrá en evidencia que la escoliosis que va a presentar tu paciente, esa curvatura lateral de la columna, de forma marcada. Se hace inclinar al paciente hacia adelante con la actitud de querer tocar la punta de los pies. Y se va a observar tanto por delante como por detrás del paciente. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a evaluar, vamos a ver una simetría normal en los pacientes, ¿ya? Que no debe haber una variación. Pero si hay una escoliosis, vamos a ver una alteración entre el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, es muy evidente esto que vamos a poder encontrar. Si hablamos de escoliosis con la maniobra de Adams, vamos a encontrar, tenemos que saber que las escoliosis pueden ser estructurales, idiopáticas o congénitas, y pueden ser no estructurales, que generalmente responden a patologías posturales o, en algunos casos, compensadoras porque son chuyachacas, ¿cierto? ¿Quién sabe quechua? Ahí está levantando su mano. ¿Qué es chuyachaqui? ¿Un solo pie? No, chuecos, irregulares, no iguales, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos, dice una escoliosis no estructural, ¿ya? Y una escoliosis estructural. Una escoliosis no estructural, la que va a estar como compensación de una extremidad más corta, ¿ya? O postural por la mochila, como hemos dicho, y una estructural que va a ser generalmente congénita o es el término de idiopática. También vamos a poder encontrar, vamos a pedir al paciente que sentado
flexione la cabeza con las extremidades superiores sobre los muslos o los costados. Le vamos a pedir que flexione la cabeza hacia adelante, encorvando, si quieren, un poco más la columna, y vamos a poder diferenciar la escoliosis estructural de esta manera. Vamos a ver una simetría en ambos, entre las mitades de la parte torácica. ¿Qué vamos a palpar? La palpación de la columna, de toda la columna, tiene que ser digital. Dígito, presión con el dedito. Digital será a lo largo de todo el raquis, de toda la columna, buscando áreas de hipersensibilidad, algún prolapso de disco, algún tumor primitivo. El prolapso de disco muy raro que podamos encontrar en un paciente. Generalmente los prolapsos de disco son hacia la región anterior, hacia atrás no se puede tocar nada. Algún tumor primitivo o metastásico en el caso de las espondilolistesis. ¿Qué son las espondilolistesis? ¿Saben? ¿No? No sé si el Víctor está mostrando, coqueteando su cabello o está diciendo no. Se van a palpar, además del área muscular, vamos a palpar la columna, vértebra por vértebra. Si tienes duda de que esté recta, agarras un marcador, un bolígrafo dermográfico o un lapicero dermográfico o simplemente un marcador de agua, palpas vértebra, marcas, palpas, marcas, palpas, marcas, cosa de que todas las apófisis espinosas estén marcadas y tú las unas con una línea para determinar que sí están rectas, ¿cierto? Entonces, después de palpar la parte ósea, vamos a palpar la parte muscular lado a lado, ¿cierto? Se palpa además de la musculatura paravertebral en busca de contracturas, dolores que vaya a presentar, los puntos sacroiliacos que deberán ser dolorosos en casos de sacroileitis, procesos inflamatorios de la región. ¡Qué genial! La columna dorsolumbar, seguimos la exploración de la movilidad. Lo mismo cuando estamos hablando de la región dorsolumbar, le hemos dicho que a partir de la D7 va a empezar más el movimiento, entonces podemos tener a nuestro paciente sentado o de pie, flexionando o rotando la columna. Pero hay un detalle, no tiene que mover la parte de la pelvis, la parte de la cadera. Muchos hacen este movimiento así, yo puedo girar más. Entonces no es la evaluación correcta. Además, hemos hablado de que la columna está involucrada en los movimientos de expansión. En este caso, vamos a medir la circunferencia del tórax. Dice, medición de la expansión torácica, se rodea el tórax con una cinta métrica a la altura de la areola mamaria en el varón, en el cuarto espacio intercostal en la mujer. No debe haber una variación de 2.5. Perdón, al revés. Cuando agarramos al paciente, medimos, pónganse un ejemplo, 40 centímetros. Le haces inspirar profundamente y mides, y la variación no debe ser menos de 2.5. Si estás inspirando, tu caja torácica se está expandiendo, la variación tiene que ser mayor al 2.5. Ese es normal. La exploración de la flexión de la columna lumbar, simplemente. Vamos a ver la flexión anterior, la extensión y la lateralización. Lo mismo, flexión anterior, que puede ser sin que haya modificación de su estabilidad, puede superar los 90 grados. Van a decir, yo puedo tocar mis rodillas con mi nariz. Bueno, lo pueden hacer 180 grados, 170 grados, ¿no es cierto? Sí. La extensión, que va a ser la inclinación, si quieren, hacia la parte posterior, lo propio, sin que haya movimiento o vascularización de la pelvis. Y los movimientos laterales que no vayan a incluir movimientos asociados con la pelvis. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos la columna lumbar. Normalmente, ¿ya? Cuando una columna normal, al paciente le vamos a pedir que haga el ademán de tocarse la punta de los pies. Recuerdan que en la parte lumbar tenemos una lordosis,
esa lordosis tiene que desaparecer durante la flexión. ¿Ya? Desaparece. Pero si en el caso de que no desapareciera y se pronunciara más en algunos casos, estaríamos ante la sospecha de que hay una unión entre vértebras y vértebras de la región lumbar. ¿Cómo se llama eso? Nada, dos cosas me deben. Pruebas de Schober dentro de lo que es la parte lumbar. Dice, se localiza la apófisis espinosa de la L5 y se mide hacia arriba 10 centímetros. Marcas la apófisis y marcas los 10 centímetros. Le vas a pedir al paciente que realice una flexión completa de la columna, ¿ya? Con el mismo ademán de querer tocar la punta de los pies. Y vuelves a medir la distancia entre la apófisis y los 10 centímetros. Entonces, tiene que haber una diferencia mayor a los 3 centímetros. Normalmente, los pacientes con espondilitis no van a tener esto. ¿Por qué? ¿Qué es la espondilitis? Nada, en otro avión están, ¿no? Recuerden que todos los términos que vayan a leer aquí van a entrar a su examen muy probablemente. Entonces, va a ser la fijación que existe o la unión que existe entre vértebra y vértebra. Entonces, en esos pacientes no vamos a tener ese detalle. Seguimos con la columna lumbar. Hay tiempo, puedo terminar otro tema más. En la columna lumbar, la maniobra de la Segue. Evaluar radiculopatías. ¿Qué va a ser la maniobra de la Segue? Vamos a poner a nuestro paciente en decúbito dorsal, vamos a agarrar la extremidad inferior desde el talón, vamos a elevar la extremidad desde el talón y en relación con la camilla hasta los 70 grados. En algunos casos se puede agarrar la planta, el pie, ¿ya? Y se puede realizar una hiperflexión, ¿ya? En algunos casos. Pero solamente con esto el paciente va a referir sensación de hormigueo o sensación de electricidad en la parte posterior de la extremidad inferior. La Segue positiva. También existe un lacegue posterior o lacegue invertido, donde el paciente en decúbito ventral le pedimos que flexione la articulación de la rodilla a 90 grados, agarramos de la rodilla y vamos a elevar la extremidad no más allá de los 30 grados y el paciente ¿qué te va a referir? Te va a referir parestesia o sensación de electricidad. Después de realizar la maniobra de lacegue, le va a seguir la maniobra de Bragard. En la maniobra de Bragard siempre tratamos de que siga con esta, ¿ya? Que es lo que les había mencionado hace un momento, que es simplemente la hiperflexión del pie. Después de efectuar la maniobra de lacegue, si esta es positiva, se desciende ligeramente o levemente la extremidad hasta que desaparezca el dolor o la sensación de hormigueo. Luego se va a ejecutar una dorsiflexión del pie, ¿ya? Con la que el dolor va a reiniciarse nuevamente, confirmando en este caso la hernia de disco. ¿Sí? ¿Qué pasa con las hernias de disco? Van a comprimir raíces nerviosas, entonces son radiculopatías secundarias a una hernia de disco. ¿Sí? Maniobra de Neri. Para la maniobra de Neri vamos a tener a nuestro paciente sentado en la camilla de preferencia, con las extremidades colgados de la camilla, con las manos a los costados del cuerpo. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Primero, que flexione la columna cervical, que con el mentón trate de tocar la parte del esternón. Durante ese movimiento, el paciente va a referir dolor o sensación de electricidad en la parte posterior de la extremidad inferior, dándonos como respuesta una radiculopatía. Pero si es una ligera molestia por ahí, tenemos una prueba adicional que es el Neri modificado, Neri intensificado, o también le dicen, no me acuerdo cuál es el otro Neri. Pero, ¿qué hacemos? Extendemos la rodilla y al mismo tiempo flexionamos la columna cervical, haciendo que el dolor o la sensación sea intensa, en este caso
dándonos como resultado otra vez el mismo cuadro. Ya en la parte final de las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones profundas con escasa movilidad, estas sacroiliacas, vamos a inspeccionar, va a permitir descubrir algún absceso, alguna lesión por sacroilitis infecciosa, por ejemplo. Vamos a ir a buscar algo muy importante, es este punto que vamos a ver. Buscamos el punto sacroiliaco de Forestier, Jacqueline, Rotter, Keo. De esos 4 nombres, que es muy útil para que nosotros podamos evidenciar dolor, principalmente sacroiliaco. ¿Y dónde están estos puntos? Algunos han debido ver, algunas han debido ver, cuando en la mujer es mucho más evidente. Se pueden ver 2 hoyuelos a unos entre 5 y 10, no, 10 sería mucho, 5 a 7 centímetros arriba de la línea interglútea, ¿cierto? Entonces se pueden ver 2 hoyuelos, dice, que esos representan a estos puntos. ¿Qué nosotros hacemos? Vamos a presionar estos puntos para determinar la presencia o no de un proceso inflamatorio a nivel de esta articulación. Si las maniobras para explorar las articulaciones sacroiliacas es intentar mover estas articulaciones, obviamente hemos dicho que no se pueden mover porque son fijas, vamos a tener ciertas maniobras que nos van a ayudar. Maniobra de apertura o de Volkmann. Pacientes de cúbito dorsal, vamos a localizar las espinas ilíacas anterosuperiores, vamos a agarrar con nuestras manos, vamos a presionar hacia abajo y hacia afuera. Maniobra de apertura. No siempre se va a abrir, pero vamos a sentir, vamos a percibir esa resistencia que existe en la región. La maniobra contraria a esta, la maniobra de cierre o de Eriksen. Pacientes de cúbito dorsal, vamos a localizar las espinas ilíacas, vamos a agarrar con ambas manos y vamos a presionar, tratando de cerrar esa región. Lo mismo, vamos a percibir esa resistencia. Una maniobra más fácil, la maniobra de Patrick, de Febvre, de abducción, rotación externa, o la maniobra de Quad. Simple, pacientes de cúbito dorsal, vamos a agarrar el talón derecho o izquierdo y lo vamos a llevar hacia la rodilla derecha o izquierda. ¿Sí? Entonces la posición de 4, ¿qué vamos a buscar? Y además en algunos casos se acomoda el talón sobre la rodilla y la rodilla contralateral o flexionada, se ejerce una ligera presión. ¿Qué vamos a tener? Dolor en la región de las articulaciones sacroiliacas. Y la maniobra de Gansley, que incluye al paciente de cúbito dorsal, generalmente semisentado, como dicen en algunas literaturas. Nosotros vamos a estar agarrándonos por detrás. ¿Qué vamos a hacer al paciente? Una extremidad o la extremidad de evaluar tiene que estar colgada por fuera de la camilla, una flexionada, el paciente debe estar agarrando con las manos, con ambas manos la rodilla flexionada y tiene que ejercer ligera presión, y nosotros también podemos agarrar y cubrirlo, agarrar y ejercer ligera presión contra la pierna. ¿Cuál va a doler? La que está colgada. Entonces mostrándonos una lesión también en ese tipo de articulación. En general, ¿qué es lo que vamos a buscar en las articulaciones ilíacas, sacroiliacas? Sacroilitis, artritis sacroiliaca, sacroilitis infecciosa, nódulos fibrocíticos, osteitis, tumores y la famosa enfermedad de Paget. Entonces, con esto termina esta parte. Para la siguiente clase tienen que estar despiertos porque entra la parte de neurología.